Bueno, venga, entonces, venga, estamos ya grabando y os comento, vamos a ver, el día de hoy es un poco importante para mí, no solamente por esto, porque de alguna forma os estoy hablando cosas mías, es decir, cosas de mi investigación, es decir, cosas que yo estoy proponiendo, por decirlo de alguna forma, a los historiadores, ¿de acuerdo? Y comprendo que os puede resultar complicado, eso es obvio, ¿no? Es decir, estoy hablando de fascismo, pero es un tema que os interesa, y me meto en la actualidad y acabo hablando de Vox. O sea que, bueno, es decir, la acusación actualmente se utiliza mucho, la palabra fascismo, y bueno, pues tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué puedo aportar yo como historiador o como especialista? Llamadlo como queráis. Pues obviamente el tener cuidado en el uso de una serie de términos. Y eso es lo que, sobre todo en un caso como este tan concreto en el que se está llamando fascista a cualquiera, pues obviamente creo que hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, me vais a permitir que os meta de alguna forma en debates historiográficos en los cuales os puede resultar un poquito extraño, quizás porque es cosa actual, pero creo que también es conveniente y necesario para vosotros, ¿vale? Y ya os digo, comprendo que os puedo explicar cosas que os puedan ser, pero no tanto, es decir, bueno, vais comprendiendo, os he hablado de Asia y ya sabéis, o sea, no es que vayáis totalmente de nuevas. También os digo que en el examen han sacado muy buenos en el otro grupo, o sea que creo que más o menos se ha entendido, o que el examen era fácil, no lo sé. Pero bien, o sea que más o menos comprendo que se haya seguido, ¿de acuerdo? Y comprendo, si tenéis dudas, por favor, decírmelo y tal, que os estoy diciendo cosas, pero ya os digo que no es que sea, a veces haces una investigación, eso, si son 317 o 318 personas, ¿no? Y eso obviamente no importa, ¿no? Pero chico, hablando del tema del fascismo, sí que es un tema, ¿verdad? Yo os digo concretamente, os digo que es importante para mí, igual que mañana, perdonadme, voy a hablar de una cita, es que para mí mañana voy a hablar de Hitler, ¿vale? Y del nazismo. Y es que yo me acuerdo, el año pasado leía ¿sabéis? Era la manifestación esta de las mujeres del día 11 de marzo, tan famosa, entonces yo digo, bueno, por si os queréis enterar de lo que opinaba Hitler, ¿no? Y entonces le leía a la gente, pues eso, lo que opinaba Hitler de las mujeres y tal, ¿no? Y claro, pues luego lo hemos recordado con gente del curso anterior y nos hemos reído, ¿no? En relación con esa manifestación, no tiene más. Divertido, ¿no? Y con esto os digo, en mi caso concreto, aquí, bueno, pues no sé, venga, empezamos a la clase, os lo cuento, venga. Vale, bien. Venga, bueno, aquí a partir de aquí empezamos. Venga, voy a hablar de la inspiración fascista, ¿de acuerdo? Este es un caso una clase, un tema en el cual os hablo de un tema que creo que os afecta mucho a vosotros y por supuesto también a mí. Y no solamente como persona que vota en unas elecciones, como cualquier hijo de vecino, sino porque también de alguna forma entra dentro de mis investigaciones, ¿de acuerdo? Por cierto, otro día vamos a hablar también de Japón y veréis un libro, ¿de acuerdo? Bien, y aquí os comento precisamente una cuestión, os digo personal porque a mí me comió el coco muchísimo hace un año, antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces lo tengo que agradecer a la pandemia porque estabas liadísimo de que no me aclaraba lo que era el fascismo y gracias a que de repente me tuve que quedar en casa durante un tiempo, me conseguí aclarar de esta inspiración fascista, ¿de acuerdo? Entonces os lo voy a tratar de explicar a vosotros ahora de lo que puede suponer esa inspiración fascista, ¿de acuerdo? Y os quiero hablar, fijaros, de este título que no es exactamente el fascismo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo me gusta y creo que es muy importante enseñar la historia como algo de percepciones, ¿no? Como que es muy importante las emociones, más allá de los planteamientos políticos y de las cosas que se dicen, ¿vale? Venga, pues si os parece vamos a empezar a hablar de este tema, ¿vale? Venga, y ya os digo, aquí de nuevo me meto yo como en el centro, ¿no? Es decir, ¿por qué me interesa? Y eso en una investigación lo podéis hacer perfectamente. Oiga usted, ¿por qué está haciendo esta investigación? Pues hombre, pues porque yo soy de Cádiz y me interesa. Pues perfecto, ¿entiendes? Eso también te puede afectar, ¿eh? Por eso no es mayor problema. Entonces os cuento, mira, no sé si os comenté, mi primera tesis era sobre Japón, me fui a Japón y acabé la tesis para la Complutense, y como ya estaba en Japón, iba a estar 2 años, me enrollé otros 3 años más y al final estuve 5 años precisamente haciendo una tesis, pero en este caso sobre Filipinas, ¿de acuerdo? No sobre Japón, ¿vale? Os he hablado en alguna ocasión de mi idea de lo que quiero plantear de la deshispanización de Filipinas
es que Filipinas no se deshispanizó a partir de 1898, de la guerra con Estados Unidos, sino que básicamente se mantuvo muy bien esa hispanización como una forma de enfrentarse o de no ser dominados por Estados Unidos, que iba diciendo que tenía una mejor civilización y una mejor cultura. Pues los filipinos decían, sí, 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 pero yo también tengo esa cultura hispana, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que planteo de la deshispanización es que se mantuvo muy bien la hispanización hasta aproximadamente el año 35, ¿de acuerdo? Y una de las razones de esa deshispanización en Filipinas es básicamente por cuestiones ajenas a los españoles. La razón que se ha dado siempre es que los españoles que estudiaron español, perdón, los filipinos que habían estudiado español en Filipinas, cuando se dejó de haber el imperio, la ocupación española, dejaron de estudiarlo y por eso no lo hablaron. Falso, falso. Falso, es decir, por ejemplo, había prácticamente el mismo número de diarios en 1938 en español y en inglés, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué es lo que estoy yo planteando? Que hay razones ajenas. Una de ellas, 1935, comienza el periodo de independencia. 1936 comienza la Guerra Civil Española. ¿Qué pasó en la Guerra Civil Española? Ocurre una cosa que es un poco el único país donde ocurre eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Que hay una gran mayoría de franquistas, una gran mayoría de partidarios del golpe de Estado, y cuando digo gran mayoría estoy hablando prácticamente un 90%. Pero ¿qué es lo único que ocurrió en Filipinas? Hubo otros sitios donde efectivamente hubo un apoyo mayoritario a Franco. ¿Qué fue lo específico de Filipinas? Que hubo enfrentamientos dentro del grupo de los franquistas. Me estoy refiriendo que los falangistas, por un lado, se enfrentaron con los derechistas de toda la vida, ¿de acuerdo? Es decir, es un conflicto que es muy interesante y que no se hubo en España porque en España estaban los militares, ¿verdad? En España, por supuesto que había fascistas y por supuesto que había, digamos, la gente de derechas de toda la vida y por supuesto que tuvieron enfrentamientos, pero siempre estuvo la figura de los militares, etcétera, para llevar la situación. En el caso de Filipinas no hay tal presencia militares, entonces podemos ver muy claramente la lucha entre los dos sectores que apoyan al franquismo, es decir, digamos, las derechas de toda la vida, o como decían en Filipinas también, las extremas derechas de toda la vida, es decir, me estoy refiriendo a los monárquicos, me estoy refiriendo a los carlistas, me estoy refiriendo de alguna forma a la gente que apoyaba la rebelión, pero no eran de la falange, es decir, todos fueron contra la falange, eran falangistas o antifalangistas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los falangistas eran de alguna forma gente joven y era también gente de clase media-baja, es decir, no como los otros, que de alguna forma eran de una formación más alta y de alguna forma eran una gente nueva, y claro, a los derechistas también les vino muy mal. Pero bien, no me quiero meter más en eso, porque de alguna forma estudiar eso, fijaros, aquí es muy bonito para mí en Filipinas, no sé si conocéis a alguno de los personajes que están aquí. Esto es la residencia de estudiantes, la conocéis, ¿verdad? Me parece que es la foto de 1923. Entonces, fijaros, aquí hay personajes que conocéis. Este señor se llama Juan Negrín, el presidente de la República Española durante la Guerra Civil, ¿verdad? Aquí está Juan Negrín. Aquí está, por ejemplo, este le conocéis, Ortega y Gasset, ¿de acuerdo? Es decir, está un poco la élite de los españoles. Perdóname que exagere en ese sentido, pero... Y aquí, por ejemplo, a este le podéis reconocer igual. Punto positivo. García Lorca, Federico García Lorca también está aquí, ¿de acuerdo? Y dentro de ese grupo, en 1923, de hecho hay en el archivo de Federico García Lorca, que le invita, este hombre era de Mallorca, dice, oye, que tengo unas tierras en la Tramuntana, venid a verme, ¿no? A él y a Dalí se le invitó, ¿de acuerdo? Era un amigo de Lorca y de Dalí, y que era también, fijaros, este hombre se llama Martín Pou y Rosselló. Martín Pou y Rosselló. Si sois de Mallorca, los Pou son una familia de las más ricas y los Rosselló eran los que tenían la naviera, ¿verdad? Es decir, también juntaba de alguna forma los más ricos de Filipinas, y este hombre llegó a Madrid, fundó las Juventudes Socialistas, fue detenido por la dictadura de Primo de Rivera, era el típico, perdóname que lo diga así, el típico izquierdista, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué ocurre con Martín Pou? Sí, izquierdista, pero violento.
¿Y qué ocurre con Martin Pou? Que progresivamente se hace violento y pasa a ser falangista. ¿De acuerdo? Es una evolución típica, no estoy diciendo nada en especial, ¿vale? Bien, entonces cuando os digo este señor pasa a ser falangista, luego es famoso también porque sabéis que en Palma de Mallorca triunfa el golpe de Estado, pero en toda la cornisa del Mediterráneo son republicanos, entonces tuvieron que ir a buscar armas y se las fueron a pedir a Mussolini a Roma, y el que fue a pedir armas fue precisamente este hombre. Como era tan violento, etcétera, pues fue el que se lo encargaron, ¿vale? Bien, entonces tenemos este hombre, un antiguo izquierdista, que bueno, pues pasa a ser un violento y un falangista, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Le mandan a Filipinas, estaba casado con una filipina y se va para allí, ¿de acuerdo? Y bueno, monta, digamos, aúna a todos los que odian de alguna forma a la antigua oligarquía, a las viejas derechas, ¿de acuerdo? ¿Quién representa a las viejas derechas? La gente de derechas de toda la vida, pues los conservadores. Un señor de los que, cuando hablaré, será de estos de los monárquicos, ¿no? Este señor, ¿sabéis quién es? Este es aquí, ahora le veis alzando la mano a Martin Pou. Este es, no sé si os suena el apellido, era Enríquez Jovel de Ayala, un apellido muy importante, y este señor es Andrés Soriano, del que quizás os he hablado porque era el propietario de la cerveza San Miguel, ¿de acuerdo? La cerveza San Miguel es conocida por toda Asia. Primero se fue en Filipinas y luego se puso en España, ¿de acuerdo? Bueno, y os digo, la San Miguel también tenía varias cerveceras en Estados Unidos, una cervecera en Estados Unidos, tenía minas de oro, bueno, y fue, por ejemplo, el fundador de las Philippine Airlines, es decir, la Iberia, las líneas aéreas de Filipinas, ¿de acuerdo? Es decir, un tío bastante importante, era el típico oligarca que de repente era el que dominaba sobre la comunidad. Y este Martin Pou, como pasa a ser el falangista, es el que se enfrenta con él, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto es, no me quiero meter en ello, pero de alguna forma, pues nada, ya saqué un libro hace unos años que se llama Franquistas sin Franco, ¿de acuerdo? Es decir, la lucha entre estos franquistas sin la presencia militares, ¿vale? Bien, ¿qué me he planteado ahora? Para sacarlo en inglés, obviamente me tengo que meter con los fascistas en Filipinas, ¿eh? Entonces, ¿qué os puedo decir aquí? Que está este señor, se llama Miguel Cornejo, y funda el Partido Fascista de Filipinas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a partir de aquí, de este señor, Miguel Cornejo, a partir de este señor, me planteo yo, este señor, ¿hasta qué punto es fascista o a quién le puedo comparar? ¿De acuerdo? Entonces, esta ha sido la cuestión. Fijaros que poca pinta de fascista. Entonces, claro, ¿qué es lo que estaba yo haciendo antes de la pandemia y después de la pandemia? Pues mirarme todos los movimientos fascistas del mundo a ver con qué lo podía comparar, ¿vale? Entonces, el mundo árabe, todo, me puse a mirar a ver a este señor a quién le puedo comparar. Igual que ya os digo, los españoles se les puede comparar muy bien, digamos, con la lucha en España, es decir, José Antonio Primo de Rivera y Calvo Sotelo, como los dos representantes. En este caso no. Entonces, bueno, pues de ahí ha venido el que me he tenido que poner a buscar, ¿vale? Venga, pues os sitúo aquí. Vamos a seguir entonces. Os he situado ya en mi posición personal y ahora ya me voy y ahora os hago lo que es la explicación de lo que es el fascismo, ¿de acuerdo? Venga, no me voy a meter, por supuesto, en definiciones de fascismo, pero sí en la tradicional, ¿de acuerdo? ¿De qué se suele hablar normalmente cuando se habla de fascismo? ¿Cómo se establece en dónde hay un fascismo y en dónde deja de haberlo? Bueno, pues básicamente podemos hablar aquí claramente. Lo que se ha especificado es que básicamente los que son fascistas son los que cumplen ese mínimo fascismo. ¿Qué es un mínimo fascista? Bueno, y esto es muy antiguo, se ha modernizado, pero se habla mucho de eso, ¿no? Es decir, ¿qué características tiene que tener un régimen para ser considerado fascista? ¿De acuerdo? Entonces os pongo la tradicional, el de un señor muy criticado, etcétera. Pero bien, hablaba del mínimo fascista. Bien, para ser fascista tiene que ser antimarxista, antiliberal, anticonservador, el principio del caudillaje del líder, un ejército del partido y el objetivo del totalitarismo. Es decir, que como objetivo final, aunque no haya totalitarismo, sí que lo que quieren conseguir los fascistas es el totalitarismo. Me refiero a controlarte tu vida, ¿eh? Y ya no estoy hablando de la vida política, sino también cuando estamos hablando de totalitarismo, os estoy hablando de la vida hasta el punto personal, ¿de acuerdo? Eso es lo que se puede decir que es la característica del totalitarismo frente al autoritarismo, ¿de acuerdo? Cuando ya se te metan en tu vida personal, ¿vale?
Bien, esto es una definición, la del Nolte, y luego hay otras, y hay otros más actuales. No me quiero meter, pero fijaros, por ejemplo, Umberto Eco, le conoceréis por El nombre de la rosa, la película, habla de 14, ¿no? Habla de 14 puntos y habla del fascismo, el urfascismo, el fascismo eterno, ¿vale? Lo llama así. Y bueno, pues él pone 14 puntos, ¿no? El culto de la tradición, rechazo del modernismo, irracionalismo, sin pensamiento crítico, frustración individual o social, internacionalismo, la vida para la lucha, no la lucha por la vida, el elitismo, el culto al heroísmo, voluntad de poder transferida a cuestiones, esto es importante, a cuestiones sexuales, es decir, el machismo claramente aquí, populismo cualitativo y la neolengua, es decir, la capacidad incluso de acuñar palabras que de alguna forma se plasman en esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con mucha gente cuando se pone a hablar, por ejemplo, que si España es fascista o deja de ser fascista? Pues entonces hablan de los caracteres. Es que España tiene el punto 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, yo, perdonadme, no estoy de acuerdo con esa clasificación. ¿Qué pasa? Si tienes 5 puntos, ¿no eres fascista? ¿O 4? No lo sé, perdonadme, no me gusta eso de... No creo que sea conveniente eso de ir mirando todas las cosas. ¿De acuerdo? Eso es mi planteamiento. ¿Qué es lo que planteo yo en ese sentido? Y por eso me puse a hacer este estudio. Que lo que hay es que comparar el fascismo, no en el mismo lugar, es decir, no en Europa, cuando se está hablando de fascismo, compararlo con Italia y con, ¿cómo se llama?, con Alemania, sino de alguna forma hay que comparar ese fascismo no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. ¿De acuerdo? Es decir, el fascismo, también hubo fascismo al tiempo que Hitler y que Mussolini, ¿de acuerdo? En el resto del mundo. Entonces yo lo que planteo es que eso que ocurre en Europa hay que compararlo con lo que ocurre en el resto del mundo, ¿de acuerdo? Es mi planteamiento, que luego cada uno me puede criticar, perfecto, es mi planteamiento y punto. ¿Vale? Venga. Entonces, venga, vamos a la definición de fascismo de la cual ya os he hablado, ¿de acuerdo? La de Roger Griffith. Esta es una definición más presente, no me acuerdo exactamente el año que lo planteó, su libro, el de fascismo, su libro Fascismo y Modernidad. Fijaros el título que pone: un género de ideología política cuya esencia mítica en sus diversas variantes es una fuerza palingenésica de ultranacionalismo populista, ¿de acuerdo? Es decir, se incida precisamente en lo que os comento, que para mí es tan importante, en las emociones, las percepciones, los sentimientos, ¿de acuerdo? ¿De qué estamos hablando de esta? Pues hombre, está hablando claramente de ese renacimiento nacional, está hablando claramente de esa novedad, la nación en esos momentos, agarrarse a la nación es una cosa relativamente novedosa. Estamos hablando de ilusiones compartidas, siguiendo a Mussolini, Italia volverá a renacer, etcétera. Estamos hablando de una serie de parafernalias, rituales, etcétera, que de alguna forma inciden esa idea que es muy típica del fascismo. Para hacerte fascista no tienes que leer un libro de Mussolini, porque Mussolini tampoco tenía libros, sino lo que tienes que hacer es ir a un meeting y de ahí alguna forma con las emociones es cuando te haces, ¿de acuerdo? Es decir, frente a otras ideologías que te pueden presentar sus planteamientos, en el caso del fascismo básicamente es las emociones, ¿de acuerdo? Venga, si tenéis dudas, preguntarme. Yo comprendo que este caso es complicado, pero venga, vamos a ver, venga. Nada, simplemente los apuntes que sí que me interesan poneros, que ya vamos a ver en el caso de Mussolini. Fijaros esa demostración, perdóname, de macho, ¿no? Es decir, el tío con dos pares que de alguna forma se planta en esa marcha sobre Roma y que demuestra que esta gente no le es capaz de parar nadie, ¿verdad? Marcha sobre Roma me interesa. Y luego también el asesinato de Matteotti. Está muy claro, Mussolini gana las elecciones por un 65%, aparentemente hay un diputado socialista que critica muchos datos falsos en un principio en estas elecciones. Incluso Mussolini en un momento determinado dice: a este hombre igual le vendría bien una bala, una serie de cosas, y a los pocos días le disparan y le matan, ¿de acuerdo? Toda la gente piensa básicamente que Mussolini puede ser, no hay pruebas, aunque sí es verdad que él ayudó a retirar los datos que había, pero es verdad que obviamente toda la gente miraba a él durante unos días duda qué hacer y finalmente toma una decisión y de nuevo vuelve a decir: aquí estoy yo y me vais a obedecer, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, está poniendo con este machismo, poner las cosas, dos pares, todas esas cosas que queráis, ¿vale? Bien, venga, paso a Hitler.
Algo más que añadir sobre la marcha sobre Roma que no me entiendo. ¿Perdón? ¿Puedes repetir lo de la marcha? Que la marcha de Roma también era una cosa que era complicada, era una cosa novedosa y de alguna forma se plantan los fascistas, es decir, vamos a llegar a Roma y vamos a demostrar que nosotros. De hecho, ahí empezó, digamos, la era fascista. Hay gente que data sus libros por la era fascista, ¿no? Comenzaba precisamente en la marcha sobre Roma y era una cosa que a pesar de las dificultades lo había conseguido hacer, ¿verdad? En el caso de Hitler, perdonadme que vuelva a incidiros más que en la ideología, etcétera, en esos sentimientos. Venga, aquí desde luego hay esta cita de un señor que le estuvo escuchando en Múnich, me parece. Fijaros, dice: estudié críticamente a este hombre delgado y pálido, con el cabello oscuro recogido a un lado que le caía una y otra vez sobre la frente sudorosa. Fijaros, curioso, ¿no? Lo del pelo que él sabe que se le va a caer, pero prefiere tenerlo así, ¿no? Bien, esto, amenazante y suplicante, con manos pequeñas e implorantes y ojos llameantes de color azul acero, tenía el aspecto de un fanático. No sé cómo describir, fijaros, las emociones, ¿verdad?, que me embargaron al escuchar a este hombre. Sus palabras eran como un azote. Cuando habló de la desgracia de Alemania, me sentí listo para atacar a cualquier enemigo. Fijaros, es decir, es escucharle a él e incitarte a la acción, ¿verdad? Su apelación a la hombría alemana era un clamor por las armas, el evangelio que predicaba una, fijaros, verdad sagrada. Qué contradicción al fin y al cabo, ¿no? Bien, parecía otro Lutero, ¿sabéis? De Lutero del protestantismo, ¿verdad? Lo olvidé todo menos al hombre. Luego, mirando alrededor, vi que su magnetismo, de nuevo otra palabra de percepciones, sostenía a esos miles como si fueran uno solo. La intensa voluntad de aquel hombre, la pasión de su sinceridad, parecían fluir de él hacia mí. Experimenté una exaltación que solo podía compararse con, y no sé, ahí se aporta y si alguien lo puede ver. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta cómo eso de ir a un meeting, por supuesto aquí en el caso de Hitler sí que tenía su libro, el Mein Kampf, el Mi Lucha, pero también desde luego era una persona que había que ir al meeting para hacerse. ¿De acuerdo? Venga, y os pongo otra cuestión que, bueno, del nazismo por supuesto se puede decir muchas cosas, pero permitidme que me enfoque un poco en la idea cultural. Es decir, fijaros esta idea, atención a la cultura. Por supuesto el poder, no voy a negar sobre el poder y no voy a negar la violencia, por supuesto, pero no os olvidéis de esa atención de los nazis. Esto lo pone el libro de Childers, que para los nazis arte es poder. ¿De acuerdo? Es decir, no olvidemos de esa preocupación también por este aspecto que lo podrías considerar quizás secundario. ¿De acuerdo? Y luego hay muchas cosas, por supuesto, hay muchos datos que dar, no me voy a meter en eso. Pero fijaros, a mí me interesan, por ejemplo, los 3 festivales anuales que celebraran los nazis. ¿De acuerdo? Hacían 3 festivales anuales. Uno de ellos es la fiesta del partido, siempre en Nuremberg. Y en esa fiesta del partido también Hitler, fijaros que duraba como entre 5 y 7 días, y durante esos días estaban juntos todos los nazis, en los cuales por supuesto había discursos, pero por supuesto había mucho sentimiento de renacimiento nacional. Eso lo capta muy bien Leni Riefenstahl en su famosa película, etcétera, ¿no?, que la veréis los de periodismo y se estudia mucho, ¿de acuerdo? Es decir, ese sentimiento de que con Hitler voy a renacer como nación, ¿de acuerdo? Bien, y luego a mí me interesa mucho el Festival de Bückenburg, ¿no? Es decir, eso es cerca de Hamburgo, y era un festival de alguna forma, sabéis que las zonas rurales fueron las primeras que apoyaron fuertemente a Hitler, y de alguna forma era un festival donde la gente iba con sus trajes regionales, iba con sus propias cosechas, y de alguna forma a mostrar las buenas patatas o las buenas cosas que se producían frente a los de los otros sitios, ¿de acuerdo? Es decir, era un festival de alguna forma donde mostrabas esa diversidad de Alemania y donde la gente del pueblo de zonas rurales se sentían muy orgullosos, ¿de acuerdo? Eso también todos los años, y por si tenéis poco, también todos los años había la recreación, la rememoración del putsch, del golpe de Estado que intentaron dar que dieron los nazis, ¿verdad? Bien, entonces eso había sido en Múnich, entonces se va el bus de la cervecería, ¿verdad? Entonces se recorrían y había por supuesto mucha parafernalia, había por supuesto ya lo veréis mañana, había mucha parafernalia en torno a esos lugares
vamos a decirlo así, sagrados en los cuales Alemania se podía haber salvado antes, etc. ¿De acuerdo? Bien, y como último punto, nada, os pongo unas palabras, pero con esta idea, la purificación. Cuidado, obviamente cuando estáis pensando en purificación pensáis en los judíos, eso es obvio, ¿no? Pero cuidado, no solamente los judíos, ¿de acuerdo? No solamente, ¿de acuerdo? Y luego por último, fijaros, si es que lo triste, perdonadme que lo diga así, lo triste de decir es el éxito que tuvo en conseguir esta serie de cosas, y entonces se puede decir esa fuerza racial, esa unidad racial de los alemanes, de solo los alemanes, más esa, fijaros, armonía interna después de matar a tanta gente. ¿De acuerdo? Desgraciadamente hay que decir, ¿vale? Vale, entonces os he explicado ya de lo que conocemos del nazismo, ¿verdad? O del fascismo. Vale, vamos al siguiente punto en el que vuelvo a la historiografía, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué os puedo decir con respecto al fascismo? De cómo la historiografía considera el fascismo. Aquí os pongo a Stanley Payne, ¿verdad? Stanley Payne es un hispanista, es muy famoso, y a Stanley Payne tiene la característica que es, de alguna forma, el gran especialista en el fascismo, históricamente. Escribió un libro, se llama La historia del fascismo, en 1995, que creo que son 600 o 700 páginas, ¿de acuerdo? Es decir, es el gran especialista, su historia del fascismo es la más consultada, ¿verdad? Bien, lo que plantea Payne aquí, fijaros lo que dice, no, el fascismo es solamente en Europa y en el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pare usted de contar, ¿de acuerdo? Ese es el planteamiento. Griffin, claro, ha trabajado mucho con Payne, y Payne habla también maravillas de su libro, pero está evolucionando, pero también es verdad que cuando habla del fascismo, básicamente está hablando casi en exclusiva de Europa, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, que es verdad que se habla del fascismo en otros sitios, pero básicamente cuando se habla del fascismo se habla de Alemania y de Italia, ¿verdad? ¿Qué es lo que planteo yo? Perdonadme, esa inspiración fascista. Es decir, que la palabra fascismo, de alguna forma se plantea mucho y sale por todos los lados. Entonces es una inspiración en la cual, fijaros, hubo muchos movimientos, lo que se llaman las camisas de uniforme, es decir, gente que salían en defensa de un partido y que llevaban camisas de apoyo. Y esas camisas de apoyo de movimientos fascistas las hubo, perdonadme que lo diga, por todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, en Brasil, en cada sitio eran de un color diferente, ¿no? En Brasil y en Egipto eran verdes, en Siria eran blancas los cristianos y los de los musulmanes eran grises, los musulmanes fascistas, ¿cómo más? En Italia y en Perú eran las camisas negras, en España y en China eran camisas azules, en el caso de Irlanda, esas camisas en un principio eran azules, pero como se las prohibieron, pasaron a llevar camisas verdes que como son de la bandera nacional, pues de alguna forma ya no podían prohibírselas, ¿de acuerdo? Luego en México eran doradas, en Sudáfrica eran naranjas y en India caqui, ¿de acuerdo? Es decir, de alguna forma ese sentimiento de pertenecer a un mismo grupo, fijaros, por medio de una camisa, del color, etcétera, permitidme que podemos hablar de un fascismo que existe por todo el mundo. Una idea de fascismo, una inspiración fascista, ¿de acuerdo? Vale, venga, vamos al caso de América Latina. ¿Hubo fascismo en América Latina? Hombre, obviamente, si tú te pones a mirar estas cosas, pues sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Esto quiénes son? Pues fijaros, es un grupo que en Brasil, los integralistas, y es verdad, es un movimiento muy importante que incluso pudieron haber llegado de alguna forma a tener el poder en Brasil, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, perdonadme, aquí, si hablamos de América Latina, para mí hay una diferencia fundamental. Y es que, fijaros, cuando hemos hablado del fascismo, es que surge de la crisis existencial que se vivía en Europa, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, ese replanteamiento después de tantos muertos, esa civilización superior que ya no era tan superior, esa lucha y ese matarse entre las gentes que se consideraban más civilizados, luego viene la gripe española, etcétera, ese tener que replantearse, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es básico, cuando entiendes el fascismo, esa idea de que no hemos podido caer más bajo, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué ocurrió en Europa, además? Que después de esa crisis hay unos años que va mejor y luego la crisis del 29, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Pues hombre, obviamente estoy hablando de una crisis existencial. ¿Ocurrió lo mismo en América Latina? Perdóname, en América Latina efectivamente hubo una crisis, la crisis del 29, ¿eh? Y efectivamente se bajaron las ventas. Pero perdonadme, fue una crisis relativa frente a la otra. Es decir, hasta entonces habían estado relativamente bien, entonces fue más bien una crisis económica relativamente normal, como en tantos otros. Pero no se puede decir que en América Latina hubiera una crisis de civilización, ¿verdad? Fue una crisis de que había gente en paro, había cambios de gobiernos, pero no podemos decir que eso ocurriera en Europa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo planteo que en América Latina no es un lugar donde tú puedas plantear que puede haber un fascismo importante. No tenía las condiciones, ¿eh? Fijaros, y cuando digo que no tenía las condiciones, incluso me refiero a los emigrantes italianos en Argentina. Sabéis que en Argentina iban a poner el italiano como idioma oficial, junto con el español, de tantos emigrantes argentinos que había, ¿de acuerdo? De hecho, el propio Mussolini estuvo durante un tiempo pensando en emigrar a Argentina, ¿eh? O sea, los lazos. Pero, y una cosa es que hubiera muchos emigrantes italianos que fueran fascistas o que tuvieran simpatías hacia Mussolini, eso es obvio, pero no se creó un movimiento, ¿eh? Hubo muchos, pero no fue nada importante, ¿de acuerdo? Es decir, en América Latina no había ese caldo de cultivo de lo que significa, por decirlo de alguna forma, el fascismo. También hay alemanes en Chile, bien, pero no es importante, ¿de acuerdo? Seguimos. Venga. Entonces, yo lo que planteo es que en el caso de Asia sí se puede comparar al caso de Europa. Es decir, esa crisis existencial que se puede decir que existe en Europa después de la Primera Guerra Mundial, agravada por la crisis del 29, sí que se puede decir también que en el caso de Asia también existe una crisis existencial. ¿Por qué? Hombre, no es lo mismo, no podemos decir que en la Primera Guerra Mundial sufrieran tanto los chinos como los alemanes, eso es obvio, pero sí que es verdad que tenían otras condiciones y también en Asia había una crisis existencial. ¿A qué me estoy refiriendo? Hombre, a 200 años de imperialismo, de colonialismo de los ingleses en la India, ¿verdad? Estoy hablando también de una China que era el país más poderoso del mundo y de repente le habían dejado muy mal, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí que se puede hablar que en China había una crisis existencial, había una crisis de civilización muy comparable a la que podía existir en Europa, ¿de acuerdo? Entonces estoy planteando el caso de aquí. Luego fijaros también las expectativas de 1919, se pensaba en 1919, sobre todo China, es decir, ese movimiento el 4 de mayo, que en el cual de alguna forma decían hay que acabar con lo viejo, hay que acabar con el confucianismo, hay que acabar con lo viejo y vamos a hacer un nuevo país. Pues tampoco les funcionó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que en Asia también tenían esa misma crisis de civilización y permitirme también que diga esas mismas expectativas de futuro a través de la nación, del Estado-nación, ¿verdad? Esa idea de la nación impuesta o propuesta por los europeos, de alguna forma cada vez más los asiáticos la iban entendiendo como esa subnación para progresar ellos también, ¿de acuerdo? Pero también es bonito, también empiezan a hablar de ellos de renacimiento nacional, ¿de acuerdo? Vale, entonces venga, pues vamos a ir viendo de alguna forma los países, cómo de alguna forma se puede asemejar lo que ocurre en Alemania con lo que ocurre en Japón, en India o en China, ¿vale? Que eso, por supuesto, no es lo mismo, es más complicado y hay gente que, por supuesto, lo va a negar, pero yo propongo que de alguna forma se pueden comparar estos procesos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, ¿qué podemos decir en el primer caso? Japón, ¿verdad? Fijaros, Japón, ¿qué ocurre? Venga, vamos a decir que también hay un renacimiento nacional. Igual que Japón no cumple los 6 puntos de Nolte, del mínimo fascista o otros puntos, en el caso de Japón sí se puede hablar claramente de ese nuevo país, de ese renacimiento nacional, con ese ultranacionalismo populista. ¿Cuál es la característica? Obviamente, no podemos hablar de que haya un líder tipo Hitler o Mussolini, porque el emperador no hablaba apenas, ¿de acuerdo? Pero sí podemos hablar de ese renacimiento nacional.
¿A qué me estoy hablando de ese renacimiento nacional? Por un tema que ya hemos visto, es decir, el incidente de Manchuria. ¿Qué es el incidente de Manchuria? Ya hemos visto que es un poco la primera vez que se viola el sistema de Versalles, pero lo que interesa aquí es que por primera vez las tropas japonesas conquistan un gran territorio de China, tienen un montón de victorias militares. La verdad es que los chinos se retiraron, pero bueno, ellos se sintieron muy grandes porque habían ganado un gran territorio y a partir de ahí, fijaros, crean un nuevo país, el Manchukuo. Manchukuo. ¿Qué es el Manchukuo? El país, digamos, de esos nuevos imperios fascistas. ¿Qué características tenían los imperios fascistas? Que eran acoplados al mismo territorio y de alguna forma eran complementarios. Es decir, un territorio vecino que de alguna forma se dobla, tal como hizo Hitler también al conquistar el resto de Europa, etcétera, de alguna forma se acopla y donde van a vivir muchos japoneses que van a poder emigrar. Japón era un país donde había mucha población de sobra, donde tenían muchos problemas de ser aceptados en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, no se les había permitido entrar y finalmente los japoneses consiguen un sitio donde, perdón que lo diga así, van a hacer otra nueva nación, ¿de acuerdo? En este caso, en un lugar vecino, complementario, y van a hacer, pues eso, lo que se llamó entonces los imperios proletarios, ¿no? Es decir, no, lo decían los italianos, no, los ingleses están para oprimir a la gente y los franceses están oprimiendo, pero nosotros vamos a ayudar a los pueblos, ¿verdad? Es una excusa de decir, entonces, otro tipo de imperio, y lo llamaron, nosotros estamos haciendo imperios proletarios, pero bueno, bien. Entonces lo que vemos aquí claramente es que en el caso de Japón, lo que vemos aquí claramente es verdad, hay una cierta frustración, no tan grave como en el caso de China, pero sí hay mucha frustración, ¿verdad? Es decir, sobre todo en el caso, un estatus, no me reconocen que soy una gran potencia, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué ocurre? ¿El fascismo era importante? Hombre, primero hubo una cierta admiración por Mussolini, hubo muchas obras de teatro precisamente sobre Mussolini, hubo el interés por esas ideas y luego una sensación de paralelismo, ¿no? Pero lo que realmente cambia en el caso de Japón es esa palingenesia, ¿de acuerdo? Ese hacer un nuevo país. Claro, que no es una revolución, efectivamente, que no es matando a gente, en este caso, pero básicamente es lo que se llama la restauración Showa. ¿De acuerdo? Tiene otro nombre, ya lo sé. No se llama revolución, se llama restauración Showa, es decir, volver a los orígenes. Nada, no tiene mayor importancia, tiene un nombre diferente, pero básicamente es lo mismo. Es decir, hemos creado una nueva nación, tenemos otro territorio, nos vamos a expandir y Japón va a ser mucho más grande. ¿De acuerdo? Entonces, yo, desde luego, lo asimilo con la situación que hay en Italia y en Alemania, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que estamos hablando. Es decir, vamos a crear un nuevo país y se crea. ¿De acuerdo? Seguimos. Vale, vamos a ver, el caso de China es más complicado, pero también se puede decir que es fascismo. El caso de China es verdad que es más complicado. ¿Vale? Y aquí perdonadme que me tengo que meter un poco con la historia de lo que ocurre y comprendo que ahí es que podéis protestar porque es más complicado. Fijaros, sobre todo por el nombre, ¿os dais cuenta del nombre? Confucianos revolucionarios. ¿Os parece coherente esa palabra que os digo? Bien, pues perdonadme, pero esta es la palabra que creo que es la más apropiada para expresar. ¿Vale? Bien, venga, vamos a ver. He hablado de 1919, ¿no? Y he hablado de que los chinos sufrieron un momento de frustración el 4 de mayo de 1919, cuando se enteran que a pesar de haber ayudado a las tropas de los ingleses y los franceses en la Primera Guerra Mundial, no les habían dado nada, ¿verdad? Y ahí surge un movimiento espontáneo totalmente en el día cuando se enteran de las noticias del Tratado de Paz, en el que dicen qué bajo hemos caído y se ponen a protestar. ¿Quién protesta en esos momentos? Venga, básicamente podemos decir las izquierdas, progresistas de todo tipo, también hay gente que de alguna forma cree en el futuro de la ciencia. Y luego otra de las protestas típicas de ese momento es el anticonfucianismo. Es decir, para que China progrese tenemos que acabar con las ideas confucianas. ¿De acuerdo? Fijaros, y esto, perdonadme, me suena a cuando en Europa se decía también, ante esta nueva Europa, el futuro es el comunismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre?
que frente a esa propuesta de unos va a haber la propuesta fascista en el caso de Italia o la protesta confuciana en el caso de China. ¿Os dais cuenta? Es decir, aquí la base no es la ideología política occidental, sino es básicamente el confucianismo. Utilizar el confucianismo para el futuro de China o acabar con él. ¿De acuerdo? ¿Qué os puedo decir? Bueno, vamos a ver, de la historia de China. Perdón, me he contado en clase ya. Fijaros, había hablado de la época en China después de la guerra, en la cual hay sobre todo los señores de la guerra, ¿verdad? Es decir, las autoridades locales o los militares locales que van teniendo el dominio, etcétera. Y finalmente, fijaros, en esos momentos hay dos fuerzas nacionales, los comunistas y los nacionalistas, el Kuomintang y el Partido Comunista, que fijaros, están unidos los dos en el Kuomintang. De alguna forma es una, vamos a decirlo así, una confusión. ¿Qué ocurre en 1927? Que se enfrentan por primera vez los comunistas y los nacionalistas. Es decir, las fuerzas locales van perdiendo cada vez más importancia y quien define de alguna forma el futuro del país va a ser o comunista o nacionalista. ¿Os dais cuenta? Entonces, por eso ese comienzo de guerra civil es lo que se puede situar en China como el comienzo del fascismo. ¿De acuerdo? Comprendo. Pero es que además hay una diferencia adicional cuando estamos hablando de esto. Fijaros, os hablo del futuro del fascismo, pero os hablo claramente de que dentro del Partido Nacional, es decir, del Kuomintang, del Partido Nacional Chino, nacionalista chino, los fascistas van a ser una facción, una parte. ¿De acuerdo? No se puede decir que el Partido Nacionalista Chino sea fascista, pero sí que tiene una serie de facciones que son muy significativas. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son? Pues fijaros, de nuevo volvemos a las camisas, ¿no? Los camisas azules. ¿De acuerdo? Es decir, hay varias facciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en el caso de China? Que hay una facción que es muy importante dentro del partido dominante, pero no el partido como tal, que es una facción muy importante que obviamente está proponiendo ideas parecidas a las de Italia y a las de Alemania, ¿verdad? Pero también la base de este proyecto es el confucianismo como futuro del país. Frente a esos otros de 1919 que decían que había que acabar con el confucianismo, aquí lo que está diciendo esta gente, el futuro del país es el confucianismo, por supuesto un confucianismo renovado, ¿eh? ¿Vale? Entonces, fijaros, lo que están planeando, por ejemplo, fijaros, se está planteando por primera vez una defensa de las civilizaciones orientales. Por primera vez se pone en duda claramente que los occidentales quizás no son tan superiores como ya se decía, ¿verdad? Estamos hablando de eso, una defensa de las civilizaciones orientales y un movimiento Nueva Vida que tú lo ves y está proclamado claramente por el Partido Nacionalista, pero básicamente está basado en el confucianismo. Hagamos un confucianismo renovado para mejorar China. ¿De acuerdo? Es decir, igual que los fascistas se veían como los anticomunistas, aquí en el caso claro es confuciano como el anticonfuciano de los que estaban planteando. El confucianismo conservador, pero revolucionario, etcétera, frente a los que se habían levantado el 4 de mayo. ¿De acuerdo? Los de izquierda son confucianos. Es que, perdona, yo comprendo que en este lío, en un principio los izquierdistas son los anticonfucianos. Yo los estoy juntando con el 1919, es decir, 1919 estaban los progresistas y luego básicamente los anticonfucianos. ¿De acuerdo? Es decir, se plasma después, vamos a decir que el Partido Comunista pasa a ser el que expresa esa idea del anticonfucianismo, en teoría, frente al Kuomintang, que vaya a defender el confucianismo. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que os puedo plantear. Por supuesto podemos hablar más cosas. ¿Qué planteaban las camisas azules? Pues hombre, cosas muy típicas del fascismo, ¿verdad? El Estado fuerte, con unas jerarquías renovadas. Estaban planteando la cultura y la ciencia como prioritario. Perdonadme aquí un inciso. Fijaros, esta idea de la ciencia como básica para el progreso del país. Sabéis, en las estadísticas, igual que en España, por ejemplo, parece ser que un tercio de la población, o un 40%, no se vacunaría en un principio del COVID. En China es el 3% apenas que no se vacunaría. El 97% de la población tiene mucha fe en la ciencia para vacunarse.
¿de acuerdo? Es decir, un concepto diferente de la ciencia. Bien, como veis aquí, cultura y ciencia es prioritario. Y luego, pues fijaros, os hablo de una incoherencia. Hay dinámicas dentro de esos confucianos, hay dinámicas revolucionarias y antirrevolucionarias. Como esto que os he dicho, China, confucianos revolucionarios. Es que, perdonadme, sé que es una contradicción, pero es que es así. ¿De acuerdo? Bien, y luego, por ejemplo, también hay otra cosa que suena mucho a fascismo, lo de superar el capitalismo. ¿De acuerdo? Esa idea, vamos a superar el capitalismo, vamos a seguir. Bien, es muy típico de alguna forma de la palabrería fascismo. Y ahora, permitir, y otra complicación adicional. ¿Cuándo acaba este movimiento fascista dentro de China? Pues hombre, cuando las contradicciones ya son inevitables. ¿A qué me estoy refiriendo? 1937 invade Japón. Fijaros que en 1927 habían empezado a pegarse el Kuomintang y los comunistas, los nacionalistas, y ahora de repente en 1937 llega Japón, ¿vale? Japón invade la China. ¿Y qué pasa? Primero Japón es amigo de Italia y de Alemania, y luego efectivamente Italia y Alemania se ponen del lado de Japón, de los invasores. Con lo cual esta gente que estaba defendiendo estas ideas fascistas ya no tenía sentido, ¿verdad? Entonces de alguna forma diluyen o desaparece este movimiento y ya no se vuelve a hablar de él, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir? Sí, durante ese tiempo se puede decir que hay fascismo, ¿de acuerdo? ¿Entendéis? Bien, y luego fijaros, es que luego hay otra cosa para mí muy interesante. Esa idea del confucianismo como la idea que es básicamente más china, en ese sentido, permitidme que os diga que Mao era un gran confuciano. Era comunista, pero a pesar de eso era un gran conocedor del confucianismo. Entonces, de alguna forma, permitirme, eso ya es un poco irse, esa idea de la esencia nacional, el alma nacional china, de alguna forma también la consiguieron atrapar los comunistas, en parte porque aunque tenían las ideas extrañas, vamos a decirlo, del marxismo, etcétera, y del comunismo, también de alguna forma tamizadas por ese confucianismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, pues venga, ahora os voy a explicar, ya no es tan complicado como China, Ahora la India. Venga, vamos al caso de la India. En el caso de la India, fijaros, creo que estaréis de acuerdo en esa situación de crisis existencial también, ¿verdad? Aquí el dominio occidental es anterior aún, desde el siglo XVIII, en que ya los ingleses están dominando el país, ¿verdad? Y además también se puede decir que 1918-19, el final de la Primera Guerra Mundial, también es un momento importante para la historia de China. Fijaros que la gripe española murieron 12 millones de personas, 12 millones mínimo, dicen hasta 18, 12 millones de personas, es decir, tenían que ayudar a las tropas británicas, y cuando hablamos de llevar alimentos a las tropas británicas, eran alimentos que no podían tener ellos y precios que subían, ¿vale? Bien, entonces vemos esto claro. Luego en 1919 es la masacre de Amritsar, que de alguna forma es, sabéis, los indios, hay muchos musulmanes, muchos hindúes, el comienzo de los conflictos entre los musulmanes y los hindúes en la India comienza precisamente también en esos momentos, la masacre de Amritsar, ¿de acuerdo? Entonces, venga, ¿qué se puede decir del fascismo en China? Vamos a decirlo, que lo que dice el líder del... Perdón, en la India, perdona, gracias. Bien, ¿qué podemos decir del fascismo en la India? Bien, lo que podemos decir del fascismo en la India es, primero, con lo que decía Nehru, el gran líder del Partido del Congreso. Sabéis que, igual que en China es el Partido Nacionalista Chino, el Partido Nacional de la India es el Partido del Congreso, Partido del Congreso de la India, ¿verdad? Sus líderes, ¿quién podemos decir? A uno le conocéis muy bien, al Mahatma Gandhi, ¿verdad? Y a otro no le conocéis tan bien, es Jawaharlal Nehru, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues Jawaharlal Nehru, que estuvo, por cierto, en España, en la Guerra Civil Española, etcétera. Jawaharlal Nehru lo que decía, dice, no hubo fascismo en India, ¿de acuerdo? Él dijo eso. Y perdonadme, no estoy tan de acuerdo. Venga, os pongo 3 puntos. Es verdad que en el Partido del Congreso no estuvo, no fue simpatizante, pero, por ejemplo, este señor que está saludando a Hitler, que luego también tuvo un ejército junto a las tropas japonesas y que entró en la India, este señor se llama Chandra Bose y había sido el secretario general del Partido del Congreso.
Luego no es tan poco importante. Este señor le detuvieron primero los ingleses, rompió con Gandhi, le detuvieron, quiso hacer terrorismo, le detuvieron los ingleses, luego salió, se fue a Europa y lo primero que va es a saludar a Hitler, ¿verdad? Luego eso de que no hay nazismo o no hay fascismo no está tan claro. Segundo punto, y además fijaros, me interesa. Por un lado, ¿sabéis quién es el presidente actual en la India? El primer ministro. Es un partido xenófobo, ¿verdad? En la India hay un partido que quiere hacer a los indios hindúes, es decir, identificar un territorio con una religión, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Al partido actual en la India, que también existía en esos momentos, que empezaba a existir y que a esos sí que, esas ideas nazis sí que les atraía más, ¿verdad? Ya os digo, es el primer ministro actual en la India, el partido que de alguna forma empezó entonces siendo muy pequeño y que de alguna forma es actual. Dime. ¿Pero el partido ese es el Partido del Congreso? No, el Partido del Congreso es ahora está en la oposición el Partido del Congreso. ¿Perdón? Ah, sí, los Gandhi, bueno, la familia. Ahora, de hecho, puede que el candidato sea el nieto o el bisnieto de estos. ¿De acuerdo? Los Gandhi, la familia. ¿Vale? Pero, bueno, son descendientes de Nehru, no de Gandhi, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Entonces vemos esta organización nacional de voluntarios, que era como se llamaba entonces. Lo estaréis viendo en las noticias también, que está habiendo periódicas masacres de musulmanes en la India, pues es este mismo partido. ¿De acuerdo? Ese partido también estuvo muy influido por el nazismo. Y por último, una organización de musulmanes, también muy activa. Más pequeña, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué influencia podemos decir aquí? La influencia del fascismo. Es verdad que en el Partido del Congreso como tal, no, pero lo que hizo fue fracasar los planes de independencia y de renacimiento nacional del Partido del Congreso. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es la idea del Partido del Congreso? Una India en la cual tú estás unido por ser indio, independientemente de tu religión, independientemente de tu casta, independientemente de otras cosas, nos unimos todos los indios. Esa es la idea del Partido del Congreso. Y eso es lo que querían plantear. Entonces, a la hora de la independencia, obviamente, querían independizarse todo. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente con la independencia de la India? Que efectivamente una buena parte, una mayoría del territorio indio pasó a ser dominado por el Partido del Congreso, es decir, que caben musulmanes, caben hindúes y caben de todo este tipo de religiones y de todo tipo de castas, pero lo cierto es que en esa independencia es una independencia frustrada, porque pasó a haber dos países, uno siguiendo el Congreso y otro en el cual solo son musulmanes, ¿de acuerdo? Pakistán. Es decir, esa independencia fue de alguna forma una independencia frustrada, porque en lugar de ser un país, pasó a ser por un lado India y por otro lado Pakistán. Pakistán Oriental, el actual Pakistán, y Pakistán Occidental, que es el actual Bangladesh, ¿de acuerdo? Entonces, perdonadme, también es importante, desgraciadamente, el fascismo en esa independencia. ¿De acuerdo? Vale, venga, ya acabando con los árabes, el único partido que no me estudié fue el de Sudáfrica, el partido fascista, ya me harté, ¿no? Pero también me metí con los árabes, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que vemos también es que hay una gran admiración por el fascismo. Estamos hablando de un partido que se llama Joven Egipto, Al-Fituya, varios partidos. ¿Qué ocurrió con estos partidos y estos movimientos que simpatizaron con Hitler o con el nazismo, con el fascismo? ¿Qué ocurrió con estos partidos? Pues hombre, que estaban en países que estaban bajo el imperio, o el francés o el británico, y en un momento determinado esos partidos acabaron con ellos, ¿de acuerdo? Es decir, el dominio británico obviamente acabó con estos. De hecho, hubo un golpe de Estado en Irak, y eso lo suprimieron inmediatamente, precisamente para que no entrara Hitler, ¿de acuerdo? O sea que sí que hubo una cierta, mirad, ¿vale? ¿Cuáles son las características, fijaros, de ese pro-fascismo en el mundo árabe? Impulso al Islam, el avance de la ciencia y una referencia a la disciplina, ¿no? Es decir, sí que es verdad, los fascistas como gente más disciplinada. ¿De acuerdo? Dime. Es que no me ha quedado claro. Admiración al fascismo. Y admiración al Islam. Impulso al Islam. Comprendo, ¿eh? Te das cuenta las muchas contradicciones de las que estamos hablando. Vale. Venga, entonces, ¿qué podríamos hablar aquí de lo que es la cultura política fascista en el mundo? Bien, bueno, pues podemos hablar, fijaros, pues es un vago lenguaje
global. ¿Qué significa fascismo? Hombre, si tú dices, yo soy comunista, estás expresando mucho más, ¿verdad? ¿Qué es ser fascista? Fascista significa unión, la palabra como tal. Y cuando se tradujo al japonés o al chino, se transliteró por el sonido, no por el significado. Entonces, bueno, pues cualquiera, el concepto como tal no te dice nada, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa cuando ese contexto local no te dice, cuando la situación global no te dice nada? Que esa idea, ese concepto, se va adaptando a los contextos globales. ¿De acuerdo? Aquí es la gran diferencia con el comunismo. Es decir, si tú eras comunista, tenías que fundar un partido comunista, pero te lo tenía que aprobar el Comintern. Es decir, en Moscú te lo tenían que aprobar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con el fascismo? Que cualquiera podía decir. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso, que cualquiera puede decir, siguiendo una cosa. ¿De acuerdo? Entonces, venga, yo ahí insisto con esta idea, la idea de inspirar. Entonces, el fascismo, la idea de fascismo, tenía una cierta connotación, por supuesto, de violencia, una cierta connotación también de disciplina. Más allá de eso, no muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Inspirar la violencia, la disciplina, una idea de mejorar el capitalismo, una idea, fijaros, y contradicción total, ¿no? Una idea de antiimperialismo. ¿Por qué? Porque como básicamente los imperialistas eran los ingleses y los franceses, apoyar a Alemania significa estar en contra de esta gente. Y luego, fijaros también esta idea de ser religiosos. ¿De acuerdo? Bien, venga, ya nos pasamos a la situación actual, ¿vale? Venga, con este bagaje en el que estamos hablando de estos momentos, venga, creo que lo que se puede hablar ahora, yo comprendo, me meto en política actual, pero venga, podemos decir que, por ejemplo, Vox o la Marine Le Pen o estos movimientos, ¿se podría decir que son fascistas? Sí. O sea, no. Yo no lo veo tal, pero bueno, eso ya es cada uno, Se utiliza mucho la palabra, para mí se utiliza en exceso, y para mí, claro, es el problema. Venga, el primer problema, el ir a la nación. ¿Qué significa? Fijaros, os digo que hace 100 años te agarrabas a la nación y veías el futuro. ¿Tú crees que ahora la nación es el futuro? Ya es un concepto quizás demasiado pasado, ¿no? Es decir, la nación no expresa ese futuro que podía expresar hace 100 años. Eso es mi opinión, O sea, eso ya cada uno. Es decir, bueno, las apelaciones al imperio, tened en cuenta, es decir, de hecho, yo siento que puede pasar un poco lo mismo que con las apelaciones al imperio que hicieron los nazis y los fascistas, es decir, de tanto apelar al imperio antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo acabó, ¿de acuerdo? Es decir, igual para mí se está utilizando demasiado el concepto de nación y se está gastando demasiado. Eso es opinión, ¿de acuerdo? Es decir, ya no es ese elemento de futuro que podía ser hace 100 años. Bien, entonces yo lo entiendo como que más que ganar, es decir, Italia, Japón, Alemania se veían como naciones jóvenes, fuertes, que tenían el futuro. Podemos decir ahora que esta gente que de alguna forma pueden ser acusados de fascistas, que tienen el futuro. Si miramos el caso de Trump, si miramos el caso de Trump, sabéis que los condados que le han votado es el 30% del PIB de todo Estados Unidos. ¿Qué significa? Que le votan de alguna forma las zonas más pobres. Para mí hay una frase que utilizó Trump el otro día, dice: yo soy el muro que os salva del caos. Me significa mucho en el sentido de que efectivamente la gente, ante ese declive de todas estas zonas, ¿qué es lo que se agarran? A un líder, a un muro para salvarse del declive. Es decir, piensan en un futuro prometedor como pensaban los fascistas hace 100 años. Piensan en evitar caer, ¿de acuerdo? Ese es el planteamiento. Entonces, bien, ¿qué se puede ver más bien cuando se plantean estas cosas? Yo veo más bien victorias electorales más que una idea de renovación nacional. Es decir, sí parece ser que en el programa de Vox hay una cosa de cuando acabe la izquierda, no sé qué, pero referencias secundarias, pero no se puede decir que la gente que vota a Vox, o sea, apoya a Vox, están imaginando una nueva nación, una renovación nacional, ¿de acuerdo? Que eso para mí es lo básico del fascismo, para mí, para otra persona, ¿vale? Entonces, vamos a ver, esto es lo que yo digo, yo opino, basándome en esta experiencia, es lo que opino de que ahora no se puede decir que los de Vox sean fascistas, ¿de acuerdo? Cuidado, pero que sí podemos hablar de
hay tres cositas que sí me pueden parecer interesantes. Venga, una de ellas es el totalitarismo. ¿De acuerdo? Es decir, habéis visto la definición de, ¿cómo se llama?, de Griffin, de que hablaba de las ansias de totalitarismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, que el poder quiere dominarte completamente, hasta tu vida personal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre ahora con estas cosas? Que efectivamente la tecnología te lo permite, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que se podría hablar, de alguna forma puede haber una cierta posibilidad de alcanzar ese cierto totalitarismo, porque ahora la tecnología lo permite, ¿de acuerdo? Segundo punto, la emocionalidad. Bueno, eso que os voy a decir, ya estamos viendo siempre, ¿no? Pero desde luego sí que va mucho precisamente a las emociones también esta gente. Y luego el último, otra de las cosas que se habla mucho y que es verdad que lo hicieron mucho los fascistas antes y que se está haciendo ahora, las fake news, ¿de acuerdo? O sea, que sí se puede hablar de una serie de elementos que utilizaron los fascistas precisamente para llegar al poder. Muchas mentiras dijeron, y que obviamente ahora sí puede haber una serie de elementos, ¿no?, que te pueden recordar a la situación previa, ¿vale? Y luego ya os digo, para mí representa el declive, es decir, ¿a quién le va mejor en el mundo ahora? Pues está muy claro, a los chinos, a los indonesios, a los indios, es decir, a toda esta gente que antes se les consideraba que tenían menos poder y que ahora claramente están subiendo mucho el nivel de vida, ¿eh? Fijaros, de hecho, por la última parte de este artículo habla precisamente el Mahbubani, que está diciendo que quien manda en el mundo son los chinos, porque los chinos funcionan mejor y porque los chinos tienen unas características muy claras de que sobre todo gobierna gente preparada, cosa de desde luego quizás en España no, y acaba para mí, hombre, con una idea muy interesante en ese sentido de que la preparación de los dirigentes políticos es de siempre se han preparado. El confucianismo precisamente es mucha mayor en este sentido. En China para gobernar tienes que estar preparado, y aquí igual sobre todo lo que tienes es que seguir las directrices del partido, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí podemos hablar. Entonces, ¿qué podríamos decir en ese sentido? Que de alguna forma representa ese declive, es decir, pero perdón, yo no lo veo como declive, yo lo veo como que Europa tiene cada vez un porcentaje menor del nivel de vida de la población, un porcentaje menor de la economía mundial, eso es obvio. Pero eso para mí, pero eso ya es opinable, no significa que los europeos vivan peor, ¿de acuerdo? Sí que tienen una menor importancia los occidentales, ¿de acuerdo? Vale. Y nada, y ya acabo ya con el señor que por fin he encontrado que se me parece al fascista filipino. Este señor se llama... Bueno, esto es la conclusión, ¿no? Hay un uso excesivo de la palabra fascista, expresa cosas opuestas, como habéis visto, ambiciones de dominio, temor de perder importancia, ¿de acuerdo? Es decir, es una palabra demasiado amplia. Y luego este señor, estos son los que se llaman los nazistas, estos son los en Chile. Entonces, este señor es de alguna forma, para mí, el que le podría asemejar más a ese fascista filipino, ¿de acuerdo? Para mi libro sobre los fascistas en Filipinas. Vamos a ver, ¿qué tenía esta característica, este movimiento? De alguna forma, como todos los fascistas, esa idea del militarismo, ¿verdad? Esa idea de la disciplina, eso sí. Pero luego, más allá de eso, dieron un golpe fallido y luego, fijaros, es que dijo, no, si nosotros no somos racistas, nosotros estamos a favor del mestizaje, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaros, luego además el vuelco que da es el mismo vuelco que da el fascista, es decir, el fascista filipino que se ofrece como fascista y luego en el año 38 tiene una coalición con las izquierdas. Pues lo mismo este señor también. Gómez Bonarmé es el presidente de los nazistas. Gómez Bonarmé o González Bonarmé. Es este señor. De alguna forma es el más parecido. Y que ya os digo que luego en el año 38 pasa de ser fascista a proclamarse, a aliarse con las izquierdas, ¿no? Y es el que has dicho que es el más parecido al primero que has nombrado. Al Cornejo, Miguel Cornejo, ¿vale? Y nada, esto era lo que os quería contar hoy sobre el fascismo, ¿vale? Espero que hayáis entendido, comprendo que es complicado, espero que si lo habéis leído entre las preguntas y estas cosas, se puede entender, ¿vale? Cortas ya, no sé, ya sí. Hay algunos, no sé, como queráis. ¿Hay alguna pregunta? Es que no sé cómo... Ahí sí que no sé. Y 20. Ah, o sea que empieza ya en 10 minutos. Vale. Bueno, pues nada, como quieras ya.